Nadie le contó a Marcus lo que iba a suceder al llegar al estacionamiento. Había oído hablar de un perro, solo unas pocas líneas que alguien le había dicho. Un viejo perro mestizo de pastor alemán en un refugio de Columbus, Ohio, que había pasado por 4 jornadas de adopción y no había encontrado hogar en ninguna. Eso bastó para que Marcus subiera al auto. Pero la historia ya era peor que eso. Se llamaba Bo. Tenía 12 años, era casi sordo y se movía con lentitud y pesadez, dando la impresión de que cada paso le costaba un esfuerzo. No era el típico cachorro al que la gente se acercaba corriendo. No era el perro que hacía que los niños tiraran de las mangas de sus padres. Era el que pasaba de largo en un rincón, a veces sin siquiera mirarlo. En su primer evento de adopción, el personal del refugio tenía muchas esperanzas puestas en él. Era tranquilo. Era dócil. Tenía esa manera silenciosa de mantenerse cerca de las personas que le caían bien, como si ya supiera cómo ser el perro de alguien. Pensaron que eso importaría. No fue así. Ese día lo dejaron pasar. Y en el siguiente evento. Y en el siguiente. Para el cuarto evento, el personal del refugio, especialmente una mujer llamada Sandra que llevaba 9 años trabajando allí, dejaron de ilusionarse demasiado antes de tiempo. No porque hubieran perdido la esperanza en Bo. No lo habían hecho. Pero lo habían visto estar a punto de decir que sí, hasta el punto de doler, y luego marcharse con las manos vacías, demasiadas veces. Lo que lo hacía más difícil era que Bo no era el tipo de perro que se portaba mal o causaba problemas. No ladraba a los extraños ni se apartaba cuando alguien lo acariciaba. Simplemente era viejo, tranquilo y fácil de ignorar. Y en una habitación llena de perros más jóvenes, ruidosos y enérgicos, eso bastaba para que siempre lo dejaran atrás. El quinto incidente fue el que provocó que algo se rompiera en la habitación. Empezó como siempre. Llegaron las familias. Sacaron a los perros. Algunos encuentros se dieron rápidamente, otros tardaron un poco más. Sacaron a Bo y lo colocaron en la zona principal, y Sandra se quedó cerca de él como siempre, no porque necesitara controlarlo, sino porque no quería que se sintiera solo. La primera familia que se acercó esa mañana, lo miró durante unos segundos y siguió su camino. El segundo le preguntó cuántos años tenía. Sandra les dijo que 12. Le dieron las gracias y se marcharon. Para cuando la tercera familia lo rechazó, el ambiente en la sala había cambiado. Personas que no tenían nada que ver con Bo comenzaron a observarlo. No porque hubiera ocurrido algo dramático, sino porque una serie de rechazos silenciosos y graduales empezaron a tener un significado. Y todos en la sala comenzaban a sentirlo. Bo simplemente se quedó allí. Paciente. Seguía esperando. Sandra llevaba el tiempo suficiente en esto como para saber leer el ambiente. Y en ese preciso instante, el ambiente le estaba diciendo algo que no quería oír. La mayoría de los demás perros ya habían encontrado a sus dueños. El espacio, que una hora antes estaba lleno, se estaba vaciando. Menos familias, menos oportunidades. Y Bo seguía parado en el mismo sitio desde que empezó el evento, haciéndolo de siempre, simplemente esperando. Lo intentó una vez más. Cerca del muro del fondo había una pareja que aún no se había decidido por ningún perro. Sandra llevó a Bo despacio. Les contó brevemente su historia, con un tono ligero y sincero. La mujer sonrió. El hombre se agachó y la miró un instante. Luego se miraron. Dijeron unas palabras en voz baja y le dijeron a Sandra que buscaban un perro más joven. Ella asintió. Les dio las gracias. Acompañó a Bo de vuelta a su sitio. Eso fue lo que más impactó al resto del personal. No los rechazos en sí, sino la forma en que Bo los manejaba. Nunca reaccionaba mal. Nunca se cerraba en banda ni se alejaba. Simplemente aceptaba a cada uno y se mantenía preparado para la siguiente persona, como si en su interior aún creyera que llegaría la indicada. Esa paciencia en un perro tan viejo, que había pasado por esto tantas veces,
Era algo que nadie en esa sala podía ignorar. Pero el evento se estaba quedando sin tiempo. Hubo un momento, tal vez 40 minutos antes de que terminaran, en que Sandra dejó de pasear a Bo y simplemente lo dejó quedarse cerca de ella. No porque se estuviera dando por vencida. Simplemente no quería seguir sometiéndolo a eso. Cada vez que cruzaba la habitación, alguien podía mirarlo y luego apartar la mirada. Y ella había empezado a preguntarse cuántas veces más podría soportar un perro antes de que algo en su interior cambiara para siempre. Algunas personas se acercaron por su cuenta durante ese tiempo. Un hombre lo acarició brevemente y siguió su camino. Un adolescente le tomó una foto y dijo que era hermoso. Luego se fue con su familia y un perro más joven que habían elegido 20 minutos antes. Otra persona preguntó si estaba disponible, pero cambió de opinión al saber su edad. En cada ocasión, Bo permanecía inmóvil. En cada ocasión, Sandra mantenía el rostro impasible. Entonces llegó el momento que nadie del personal olvidaría de aquel día. No porque hubiera ocurrido algo bueno, sino porque algo salió mal de una manera tan terrible que resultaba casi insoportable presenciarlo. Un hombre de unos 50 años llevaba un rato de pie cerca del borde de la habitación. Había observado a Bo durante casi todos los rechazos. No había dicho nada, no se había acercado, solo observaba. Luego se acercó, pasó unos minutos con Bo y le dijo en voz baja a Sandra que lo aceptaría. Por un instante, toda la habitación pareció más ligera. No duró. Su nombre era Derek. Y, en apariencia, todo parecía estar bien. Había aceptado acoger a Bo. Había firmado la primera parte del papeleo. Sandra le había explicado lo básico. La dieta de Bo. Su sordera. Cómo acercarse a él sin asustarlo. Cómo eran sus días buenos. Derek había asentido a todo. Parecía tranquilo. Presente. Sandra se había convencido de que aquello era real. El evento concluyó oficialmente. Las familias se marcharon. Los demás perros volvieron a casa. El personal comenzó a desmontar todo, a plegar las sillas, a recoger el papeleo y a realizar las tareas silenciosas de fin de jornada que siguen a este tipo de eventos. Bo estaba sentado cerca del escenario con Derek, y Sandra se permitió, por primera vez ese día, sentir que todo iba a estar bien. Entonces llegó uno de los empleados más jóvenes y la encontró. Derek se hizo a un lado y pidió hablar con alguien. Sandra se acercó. Él no le dio importancia. Le dijo que lo había pensado y que no creía que fuera la persona adecuada. Explicó que era por la edad, la sordera y el tiempo de adaptación que probablemente requeriría. No fue grosero ni estaba enfadado. Simplemente quería devolver a Bo antes incluso de irse del edificio. Sandra se quedó allí parada un segundo y no dijo nada. Llevaba 9 años trabajando en ese refugio. Ya había visto casos de personas que regresaban. Había visto a gente cambiar de opinión. Pero este caso en particular, el momento en que ocurrió, el hecho de que Bo hubiera estado tan cerca, lo conmovió de una manera diferente a los demás. Le agradeció a Derek su sinceridad. Lo vio marcharse. Luego se acercó a Bo. Se sentó en el suelo junto a él y se quedó allí un minuto. Bo se apoyó en su pierna. El resto del personal se movía en silencio a su alrededor. Nadie hablaba mucho. No había mucho que decir. El evento había terminado. La sala estaba casi vacía y Bo seguía exactamente donde había estado esa mañana. Solo que ahora era más tarde. Y el peso del día recaía sobre todos ellos. Sandra empezó a pensar en los siguientes pasos. Habría otro evento tarde o temprano. Volvería a escribir su perfil, actualizaría sus fotos e intentaría encontrar un nuevo ángulo que hiciera que alguien se detuviera a verlo. Ya lo había hecho antes. Lo volvería a hacer. Lo que ella no sabía, sentada en aquel suelo con Bo apoyado en ella, era que alguien ya había oído hablar de él. No a través de la página del refugio. No mediante un anuncio. Mediante un simple mensaje que pasó por varias personas antes de llegar a la persona indicada.
Un mensaje breve. Solo lo básico. Un perro mestizo de pastor alemán. Sordo. 5 accidentes. Sin hogar. Ese mensaje le había llegado a un hombre llamado Marcus hacía 40 minutos. Y Marcus ya estaba en camino. Marcus entró por la puerta principal del refugio a las 6:47 de la tarde. El evento había terminado hacía casi una hora. El estacionamiento estaba prácticamente vacío. Un empleado de la recepción levantó la vista, sorprendido, y le dijo que pronto cerrarían. Dijo que lo sabía. Solo necesitaba unos minutos con el perro. Sandra salió a su encuentro. Lo examinó con la mirada, como quien examina a alguien para discernir si va en serio o si esto será otra relación que se desmorona antes de terminar. Ya había pasado por bastante ese día. No tenía fuerzas para otro casi. Pero Marcus no esperó a que ella se entusiasmara con la idea. Le preguntó directamente por Bo. No de forma general, sino sobre detalles específicos, cómo se desenvolvía en lugares desconocidos, si se asustaba con facilidad, cómo se manifestaba su dolor cuando tenía las piernas rígidas. Sandra respondió a todas las preguntas. Marcus escuchó sin interrumpir. Luego sacó a Bo. Entró lentamente en la habitación, con el mismo andar pesado y cuidadoso que había mantenido durante todo el día. Entró sin ninguna expectativa en su rostro. Simplemente un perro que había aprendido a no esperar demasiado. Marcus se sentó en el suelo. No en una silla. En el suelo. No se acercó a Bo de inmediato. Simplemente se quedó allí sentado y dejó que Bo se acercara a él cuando quisiera. Tardó unos minutos. Bo dio una vuelta a la habitación, se movió junto a la pared y luego giró lentamente y caminó hacia Marcus. Se detuvo justo antes de llegar a él. Lo miró. Luego dio un paso adelante y apoyó su cabeza en la mano de Marcus. Sandra observaba desde la puerta. Había presenciado muchos encuentros entre personas y perros. Algunos ruidosos, otros tiernos, otros incómodos. Este era silencioso de una manera completamente distinta a la tranquilidad del resto del día. Antes, la tranquilidad había dado la sensación de que faltaba algo. Esta tranquilidad, en cambio, le brindaba paz. Marcus la miró y le dijo que quería llevarlo a casa esa noche. Sandra le preguntó si estaba seguro. Dijo que ya estaba seguro incluso antes de entrar. Ella comenzó con el papeleo. El viaje de regreso a casa transcurrió en silencio. Bo iba sentado en el asiento trasero y miraba por la ventana casi todo el camino. No estaba inquieto ni ansioso. Simplemente observaba las calles pasar como si intentara comprender a dónde lo llevaban esta vez. Esa primera noche, Marcus no se precipitó. Dejó que Bo se moviera por la casa a su ritmo, habitación por habitación, rincón por rincón. No lo siguió ni lo merodeó. Simplemente se mantuvo a la vista, disponible, lo suficientemente cerca como para estar presente, pero no tanto como para sentirse presionado. Esa primera noche, Bo durmió cerca de la puerta, no en la cama que Marcus le había preparado, simplemente cerca de la puerta, como si una parte de él aún no estuviera segura de que aquello fuera a durar. Marcus lo notó. No lo forzó. El primer cambio importante se produjo al cuarto día. Marcus estaba sentado en el sofá temprano por la mañana, tomando café sin hacer nada en particular. Bo entró desde la otra habitación, lo miró un momento y luego se tumbó justo al lado del sofá. No al otro lado de la habitación. Justo a su lado. Él había elegido estar cerca. Ese fue el comienzo de todo. Durante las semanas siguientes, Bo empezó a experimentar pequeños cambios que, sumados, se convirtieron en algo significativo. Dejó de dormir cerca de la puerta y empezó a dormir en el centro de la habitación. Finalmente, en la cama. Seguía a Marcus de habitación en habitación, no por ansiedad, sino porque quería saber dónde estaba. Su andar se volvió un poco más ligero. No más rápido, pues seguía siendo mayor y sus piernas aún estaban rígidas, pero más ligero.
como si algo que había cargado durante mucho tiempo finalmente se hubiera liberado. Sandra recibió una actualización un mes después. Unas cuantas fotos. Bo en el sofá. Bo en el jardín. Bo dormido boca arriba con las patas en el aire, como duermen los perros cuando se sienten completamente seguros. Les mostró las fotos al resto del personal sin decir nada. Nadie necesitaba que explicara el motivo. Bo había pasado años siendo el perro al que la gente ignoraba. Lo habían pasado por alto, devuelto y abandonado más veces de las que cualquier perro debería sufrir. Pero había esperado lo suficiente para encontrar a la única persona que lo buscaba específicamente. Y eso hizo que todo valiera la pena.